La fibromialgia es una patología que tiene muchas teorías, pero que en los últimos 3 años está ganando mucho la teoría autoinmune sobre ella. Entonces les voy a decir hoy que no sabemos a ciencia cierta si es una enfermedad autoinmune, pero que existen posibilidades, probabilidades de que sí lo sea. La fibromialgia, vamos a desglosar el término fibromialgia, ¿listo? Cuando usted escucha lo que dice algia, quiere decir en medicina dolor. Uno dice el paciente está álgico, significa está adolorido. Entonces vamos a desglosar para que usted entienda qué significa fibromialgia. Algia es dolor, ¿listo? Cuando hablamos de mio o mía, estamos hablando de músculo, ¿listo? Entonces esa parte mialgia quiere decir dolor muscular, ¿vale? Y la parte delantera de la palabra que dice fibro significa a tejido fibroso o a tejido conectivo. Entonces, en cristiano, fibromialgia es dolor en los músculos y en el tejido conectivo o tejido fibroso. En cristiano, en todo lado. ¿Listo? Eso es fibromialgia. Es una patología que lo que sabemos es que es una patología inflamatoria y es sistémica también. ¿Vale? Entonces, usted no tiene fibromialgia si tiene un dolor crónico en su hombro. ¿Vale? Usted tiene o una deltoiditis o un problema del manguito rotador o una ruptura del supraespinoso o una artrosis. Usted no tiene fibromialgia si tiene un dolor crónico en su rodilla. Usted tiene o una artrosis de rodilla o una lesión en los meniscos o una lesión en el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, pero usted no tiene fibromialgia. Usted no tiene fibromialgia si usted tiene una cervicalgia, si usted tiene una molestia aquí en la parte posterior del cuello, de la columna cervical, o lo que la gente llama la nuca. Si usted lo tiene solo ahí, usted tiene de pronto un problema de sus vértebras o tiene un problema muscular, pero quiero ser muy enfático en esto. La fibromialgia no es monoarticular o la fibromialgia no es una patología que ocasione dolor en una o dos partes del cuerpo, ¿vale? Para que lo tengamos muy claro. La fibromialgia se caracteriza por una inflamación sistémica, o sea que el paciente literal le dice a uno, doctor, a mí me duele desde la punta del pelo hasta la punta del dedo gordo. O sea, es una inflamación y es un dolor en varias partes. Entonces te duelen los dos hombros, te duelen los codos, te duele la espalda, te duelen las rodillas, te duelen los tobillos. Ahí uno podría pensar que el paciente tiene fibromialgia. ¿Listo? Esta enfermedad cada vez está siendo más diagnosticada y está siendo más diagnosticada por dos razones. Una, porque los médicos ahora son más acuciosos y porque la conocemos más. Yo les soy sincero, cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, yo me gradué hace 9 años, o sea, cuando estaba, no sé, hace unos 12 años, empezando a rotar por el hospital, no era una patología que habláramos mucho y que se diagnosticara mucho. Ahora me encuentro muchos diagnósticos de fibromialgia. Y yo creo que es por dos razones. Uno, porque ya la conocemos. Y dos, porque ya casi lastimosamente a toda la gente que tiene muchos dolores se le diagnostica fibromialgia. Y a veces muchos no tienen fibromialgia. Entonces quiero que podamos diferenciar la fibromialgia de otras cosas. Lo primero, lo que les mencionaba, es una enfermedad sistémica que ocasiona dolor en muchas partes del cuerpo. Otra característica es que es una patología que el dolor no mejora considerablemente con los medicamentos convencionales. O sea, si tú tienes fibromialgia, no vas a tener una mejoría importante con el Dolex, con el acetaminofén, con el ibuprofeno, con el naproxeno, con el meloxicam, con el metocarbamol. No, tú no vas a tener una mejoría importante porque es que la inflamación muscular no está causada por, digamos, o sea, el mecanismo de acción, perdón, de estos medicamentos no va a hacer que tú tengas una mejoría importante. Otra cosa interesante de la fibromialgia es que los pacientes no tienen un sueño reparador o tienen alteraciones en el sueño. Entonces los pacientes se levantan y pareciera que no hubiesen dormido nada, que no hubiesen descansado o por el contrario, no pueden dormir. También estos pacientes con fibromialgia, muchos de ellos cursan con síndromes depresivos. Entonces están como aburridos, sin una causa importante, sin una causa conocida, tienen llanto fácil, todo el tiempo están como con el ánimo bajo. También es una característica de las personas que padecen fibromialgia. Otra característica de estos pacientes es que cuando hacen algún tipo de ejercicio se exacerba el dolor. Y no tiene que ser ejercicios demandantes, puede ser subir escaleras, bajar escaleras, a montar un poquito de bicicleta. Esto puede exacerbar el dolor.
Entonces, el diagnóstico de esta patología, pues es un diagnóstico que no tenemos un gol estándar, pero que podemos ayudarnos de pruebas, como lo mencionaba, la velocidad de sedimentación glomerular o la PCR. Estos pacientes, entre sus terapias, es importante que antes de hablar de los fármacos, es importante que sean amigos de los ejercicios aeróbicos, ¿vale? ¿Cuáles son estos? Trotar, montar bicicleta, natación. Sobre todo natación es un deporte que el hecho de que el paciente no esté cargando su propio peso porque el agua lo está ayudando, son deportes muy aptos para estos pacientes con fibromialgia y son bastante recomendados. No se recomienda con un paciente de fibromialgia hacer deportes con pesas, ¿listo? Sentadillas con pesas, prensa, bíceps, no son deportes o no son entrenamientos aptos para estos pacientes. ¿Cuál es la terapia farmacológica que en realidad ha mostrado evidencia científica en estos pacientes? Los neuromoduladores y algunos antidepresivos que funcionan como neuromoduladores son los que en realidad nos van a ayudar con estos pacientes con fibromialgia. No les voy a decir los nombres porque, a diferencia de hablar de diclofenac con naproxeno, pues mucha gente compra eso de venta libre en farmacias. Pero la idea de esto no es darles una receta médica, pero en realidad los medicamentos, como les decía, los antiinflamatorios convencionales no son medicamentos aptos para pacientes con fibromialgia y el uso prolongado de estos pues, puede afectar su salud renal y su salud hepática. Pero sí tenemos medicamentos tipo opioides, sí tenemos medicamentos tipo antidepresivos o neuromoduladores que tienen evidencia científica y que ayudan a los pacientes con fibromialgia. El ganoderma en estos pacientes siempre es un aliado concomitante a estos fármacos. Y la verdad es que en los últimos 2 años yo he atendido bastantes pacientes con fibromialgia que he tratado con medicamentos y con ganoderma lúcido. Aquí me ha ayudado mucho el café, la verdad. El café, tanto clásico como 3 en 1, la cafeína, yo les he explicado en algunos apartes, en algunos espacios, que la cafeína es un potencializador de algunos fármacos. Entonces, por ejemplo, no me gusta utilizar naproxeno, diclofenaco, meloxicam, ni mesulide en pacientes con fibromialgia, digamos que a mediano plazo o a largo plazo. Pero si hay medicamentos como el Winadin, por ejemplo, que es acetaminofén con codeína, que el paciente puede tomar durante mucho tiempo, y que la cafeína del ganoderma nos va a exacerbar, nos va a aumentar el efecto benéfico en cuanto al dolor de estos pacientes. Entonces lo utilizo mucho para ellos. En la fibromialgia hay que resaltar que el paciente tiene una disminución del umbral del dolor. Entonces un paciente que se va a quejar mucho, que le duele bastante, pero no se va a quejar porque es flojo, es porque en serio su cuerpo le ha bajado mucho el umbral del dolor. O sea que el gol estándar, la piedra angular de la terapéutica de estos pacientes es la analgesia. Por eso es que les recomiendo tanto el café. Cuando ustedes, y eso es para todas las patologías, tengan un dolor fuerte, más que el ganoderma, que el exilium, que el córdice, cualquier cosa, tome el café, listo, pero cargado. No aguaderma, sino ganoderma. Entonces, a estos pacientes les recomiendo entre 2 a 3, 4 incluso sobres de café al día, concomitante a su terapia farmacológica. Los pacientes que sufren de fibromialgia, pero que son ansiosos, no les recomiendo el café. A ellos prefiero manejarlos mejor con las cápsulas de ganoderma y exilium, ¿listo? Sobre todo esto. Ese sería como la terapia, el abanico de farmacológico, bueno, farmacológico no, el abanico terapéutico con ganoderma de las personas con fibromialgia. El café, las cápsulas de ganoderma y exilium. Y obviamente, pues sus controles, en este caso, los especialistas de la fibromialgia, y miren lo que les decía, no, en este momento no tenemos una causa real de la fibromialgia. Mire que les decía a ustedes que el lupus y la artritis eran tratados por reumatólogo. Normalmente la fibromialgia sí que sí hay algunos pacientes que son remitidos al reumatólogo, pero en este momento el manejo lo hacen los neurólogos o los fisiatras, no los psiquiatras, sino los fisiatras. Esos son los médicos expertos en el tratamiento de estas patologías, ¿vale? El uso a mediano plazo y largo plazo el ganoderma va a ayudar a disminuir la inflamación y va a ayudar a disminuir las crisis de fibromialgia. Importante resaltar con todas estas patologías que estoy mencionando hoy, que como son crónicas y son patologías que no tienen cura,
pues la terapéutica debe ser a largo plazo. No se puede esperar que con un sobre de café o un frasquito de cápsulas, pues el paciente ya esté bien. Y el uso debe ser prolongado, ¿vale? Para pues, tener los beneficios.